En una callejuela de Sevilla, bajo la sombra de un naranjo, Elena apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. El vestido de novia, robado de un sueño que nunca le perteneció, ondeaba con la brisa mientras sus pasos resonaban contra el adoquín. No estaba invitada, pero hoy, el mundo sabría la verdad. Elena, de 25 años, había crecido en el barrio de Triana, donde los ecos del flamenco se mezclaban con el aroma de azahar. Su hermano mayor, Miguel, siempre había sido el orgullo de la familia, carismático, exitoso, el hijo que nunca desafiaba las reglas. Pero Elena, con su cabello castaño revuelto y su corazón inquieto, siempre había sido la rebelde, la que soñaba con un amor que su familia no entendía. Hace 2 años conoció a Sofía, una joven de 24 años de Cádiz, de ojos oscuros y risa fácil, que llegó a Sevilla para estudiar arte. Desde el primer roce de sus manos en una clase de dibujo, Elena supo que su vida había cambiado para siempre. Sin embargo, la felicidad no duró. Cuando Elena le confesó a Miguel que estaba enamorada de Sofía, su hermano, con una sonrisa tensa, le dijo que lo superaría, que era una fase. Pero no era una fase. Era su verdad, su alma. Y cuando Sofía le propuso matrimonio en un atardecer junto al Guadalquivir, Elena sintió que el mundo, por primera vez, tenía sentido. Planeaban una boda sencilla, íntima, en una finca andaluza, rodeadas de amigos que las aceptaban tal como eran. Pero Miguel, el hermano que Elena admiraba, no solo se negó a asistir, le prohibió a la familia entera que apoyara la unión. «Esto no es amor, Elena», le dijo Miguel, con los ojos fríos. «Es una vergüenza para nosotros». Esas palabras se clavaron en el pecho de Elena como un cuchillo. Intentó razonar, suplicar, pero Miguel fue implacable. Sus padres, temerosos de las habladurías en el barrio, siguieron su decisión. Nadie de la familia asistiría a la boda. Elena, destrozada, intentó seguir adelante, aferrándose al amor de Sofía. Pero la herida creció, alimentada por el silencio de los que más quería. La noche antes de la boda, Sofía encontró a Elena llorando en su apartamento. «No puedo casarme sin ellos», sollozó Elena, con la cabeza entre las manos. Sofía, con su calma característica, la abrazó y susurró: «Nos tenemos la una a la otra». Eso es suficiente. Pero no lo era. Elena no podía aceptar que su familia, su sangre, la hubiera abandonado. Y entonces, en un arranque de dolor y rabia, tomó una decisión que cambiaría todo. El día de la boda, mientras Sofía se preparaba en la finca, Elena se puso un vestido de novia que había comprado en secreto. No era para casarse, no aún. Era una declaración. Con el corazón latiendo como un tambor, caminó hacia la iglesia donde Miguel, coincidentemente, celebraba su propia boda ese mismo día con Clara, su prometida. Elena sabía que irrumpir allí, vestida de novia, expondría no solo su dolor, sino también los secretos que Miguel había guardado durante años. Cuando llegó a la plaza frente a la iglesia, la multitud ya estaba reunida. Los invitados, vestidos con elegancia, charlaban bajo el sol sevillano. Elena, con el vestido blanco ondeando como una bandera, avanzó entre las miradas atónitas. Algunos la reconocieron, otros murmuraron confundidos. Ella no se detuvo. Subió los escalones de la iglesia, empujó las puertas y entró. El silencio cayó como una guillotina. Miguel, al frente del altar, giró la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a su hermana, vestida de novia, con una mirada que mezclaba furia y tristeza. Clara, la novia de Miguel, frunció el ceño, confundida. Los invitados contuvieron el aliento. «Elena, ¿qué haces aquí?», dijo Miguel, su voz temblando de rabia contenida. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de cada mirada. «Vine a decir la verdad», respondió con una voz que resonó en la iglesia. «La verdad sobre mí, sobre Sofía, y sobre ti, Miguel». Un murmullo recorrió la multitud.
Clara miró a Miguel, buscando una explicación. Elena dio un paso adelante, su vestido rozando el suelo. Me prohibiste invitar a mi familia a mi boda porque amó a una mujer. Pero tú, Miguel, tienes tus propios secretos, ¿verdad? Los ojos de Miguel se oscurecieron. Sabía a qué se refería Elena. Durante años había ocultado una aventura con una compañera de trabajo, una traición que Clara desconocía. Elena lo había descubierto por casualidad meses atrás, pero guardó silencio por lealtad a su hermano. Ahora, esa lealtad se había roto. No te atrevas, siseó Miguel, acercándose a ella. Pero Elena no retrocedió. No te atrevas tú a decirme que es el amor, replicó con lágrimas en los ojos. No te atrevas a juzgarme cuando tú no eres quien dices ser. La iglesia estalló en susurros. Clara, pálida, se acercó a Miguel. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz quebrándose. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no había vuelta atrás. Había irrumpido en la boda de su hermano para exponerlo, sí, pero también para liberarse. Para reclamar su derecho a amar, a existir, sin vergüenza. Miró a los invitados, a su familia, que la observaba con una mezcla de shock y culpa. Sofía y yo nos amamos, declaró, alzando la voz. Y si eso es un pecado para ustedes, entonces no quiero formar parte de su mundo. Dio media vuelta y salió de la iglesia, dejando atrás un silencio ensordecedor. Afuera el sol ardía, pero Elena sintió una extraña paz. Había perdido a su familia, pero había encontrado su voz. Mientras tanto, en la finca, Sofía ajustaba su velo, ajena al caos que Elena había desatado. Pero cuando Elena regresara, con el corazón roto pero valiente, Sofía sabría que su amor, aunque imperfecto, era más fuerte que cualquier rechazo. La historia de Elena y Sofía apenas comenzaba, pero ese día, en Sevilla, Elena había dado el primer paso hacia su libertad. Y aunque el camino sería largo, sabía que no estaba sola. Elena caminó por las calles de Sevilla con el vestido de novia ondeando como un estandarte roto. El sol ardía sobre su cabeza, pero el fuego en su pecho era más intenso. Había expuesto a Miguel, pero el costo era alto, su familia, o lo que quedaba de ella, ahora era un eco lejano. Llegó a la finca donde Sofía la esperaba, su respiración entrecortada por la adrenalina. La finca, rodeada de olivos y bugambillas, era un remanso de paz comparado con el caos de la iglesia. Sofía estaba en el patio ajustando su vestido blanco con la ayuda de una amiga. Al ver a Elena, su rostro se iluminó, pero la sonrisa se desvaneció al notar la tormenta en sus ojos. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, corriendo hacia ella. Sus manos buscaron las de Elena, pero ésta se quedó inmóvil, con la mirada perdida. Entré a la boda de Miguel, susurró Elena, su voz temblando. Lo dije todo. Sobre nosotras. Sobre él. Sofía abrió los ojos de par en par, procesando las palabras. ¿Qué hiciste? ¿Qué?, exclamó con una mezcla de asombro y preocupación. Pero al ver las lágrimas que rodaban por las mejillas de Elena, la abrazó con fuerza. Está bien, mi amor. Estoy aquí. Elena se derrumbó en sus brazos, el peso de lo que había hecho cayendo sobre ella. Contó cada detalle, las miradas de los invitados, la furia de Miguel, la confusión de Clara. Sofía escuchó en silencio, acariciando el cabello de Elena, pero su mente estaba en otro lugar. Sabía que este acto de valentía, aunque liberador, traería consecuencias. La boda de Elena y Sofía continuó esa tarde, pero la sombra de lo ocurrido en la iglesia lo cubría todo. Los amigos, que eran su familia elegida, intentaron mantener el ánimo alto. Hubo risas, brindis y baile bajo las luces colgadas entre los olivos, pero Elena no podía dejar de mirar la entrada, esperando, quizás inútilmente, que alguien de su familia apareciera.
Mientras tanto, en la iglesia, el caos seguía. Clara, con el rostro pálido, había confrontado a Miguel frente a los invitados. ¿Es verdad lo que dijo Elena?, exigió saber. Miguel, atrapado, intentó desviar la conversación, pero las dudas ya estaban sembradas. Algunos invitados comenzaron a marcharse, murmurando entre ellos. La madre de Elena, Carmen, observaba desde un banco con las manos apretadas contra su pecho. Quería correr tras su hija, pero el miedo al que dirán la paralizó. Esa noche Sofía y Elena se sentaron en un banco de la finca, mirando las estrellas. ¿Crees que algún día me perdonarán?, preguntó Elena, con la voz rota. Sofía tomó su mano y la apretó. No sé si lo harán, pero tú no necesitas su perdón. Eres suficiente tal como eres. Las palabras eran un bálsamo, pero no podían curar del todo la herida. Elena sabía que había cruzado un punto de no retorno. Su relación con su familia, especialmente con Miguel, estaba fracturada, quizás para siempre. Pero en los ojos de Sofía encontró una certeza: su amor era su hogar. Días después, las noticias corrieron por Sevilla. La boda de Miguel y Clara se canceló. Los rumores sobre su infidelidad se esparcieron como fuego. Elena, aunque aliviada de haber dicho la verdad, sentía una culpa persistente. No quería destruir a su hermano, solo quería ser vista, ser aceptada. Sofía, mientras tanto, comenzó a planear su vida juntas. Propuso mudarse a Cádiz, su ciudad natal, para empezar de cero. Allí nadie nos juzgará, dijo con una sonrisa. Pero Elena no estaba segura. Sevilla era su hogar, con sus calles llenas de recuerdos buenos y malos. Además, una parte de ella aún quería recuperar a su familia. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, recibieron una llamada inesperada. Era Carmen, la madre de Elena. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Quiero verte, Elena. Quiero entender. El corazón de Elena dio un vuelco. Era un pequeño paso, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Tal vez con el tiempo podría reconstruir lo que se había roto. Pero por ahora, tenía a Sofía, y eso era más que suficiente. La reunión con Carmen fue en una cafetería del barrio de Santa Cruz, un lugar tranquilo con mesas de madera y el aroma de café recién hecho. Elena llegó temprano con el corazón en la garganta. Sofía insistió en acompañarla, pero Elena quiso enfrentar esto sola. Si me derrumbo, te llamaré, le prometió. Carmen apareció con el rostro demacrado, como si no hubiera dormido en días. Se sentó frente a Elena, evitando su mirada. No sé por dónde empezar, dijo finalmente con la voz baja. Empieza por decirme por qué no viniste a mi boda, respondió Elena, con más dureza de la que pretendía. Carmen suspiró, sus manos temblando sobre la mesa. Explicó cómo Miguel las había convencido de que apoyar a Elena sería un error, un escándalo. Pensé que era lo mejor para la familia, admitió con lágrimas en los ojos. Pero me equivoqué, Elena. Te hice daño, y no sé cómo arreglarlo. Elena sintió una mezcla de rabia y alivio. Por primera vez, alguien de su familia reconocía el dolor que le habían causado. Pero las palabras no borraban los años de silencio, los juicios, el rechazo. No se trata solo de la boda, mamá, dijo con la voz quebrada. Se trata de quién soy. Siempre he sido así, y nunca me viste. Carmen asintió, incapaz de responder. Prometió intentar entender, intentar cambiar. Pero Elena sabía que el camino sería largo. Cuando se despidieron, se abrazaron, un abrazo torpe pero sincero. Era un comienzo. Mientras tanto, Miguel se había encerrado en su apartamento, evitando a todos. La cancelación de su boda con Clara lo había dejado en un limbo emocional.
Sabía que Elena tenía razón, que su hipocresía había sido expuesta. Pero en lugar de enfrentarlo, se hundió en la rabia y la autocompasión. Sofía, por su parte, seguía siendo el ancla de Elena. En las noches, cuando las dudas la consumían, Sofía la abrazaba y le recordaba su fuerza. «Eres un huracán, Elena. Nadie puede apagarte», le decía, y esas palabras le daban valor para seguir adelante. Una semana después, Elena y Sofía decidieron hacer un viaje corto a Cádiz. Querían escapar del peso de Sevilla, de las miradas y los susurros. En Cádiz, pasearon por la playa de la Caleta, con el viento salado enredándose en sus cabellos. Por un momento todo parecía perfecto. Pero el pasado no las dejaba en paz. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante, recibieron un mensaje de Clara. Quería hablar con Elena. Contra el consejo de Sofía, Elena aceptó reunirse con ella. La conversación fue tensa. Clara, aún herida por la traición de Miguel, agradeció a Elena por haber dicho la verdad, pero también le reprochó el caos que había causado. «Podrías habérmelo dicho en privado», dijo con lágrimas en los ojos. Elena asintió, aceptando su parte de responsabilidad. «No quería hacerte daño, Clara. Solo quería que me vieran». La conversación dejó a Elena con un sabor agridulce. Había ganado algo de respeto, pero también había perdido mucho. Cuando regresó con Sofía, se sintió más decidida que nunca a construir un futuro donde no tuviera que esconderse. De vuelta en Sevilla, Elena y Sofía comenzaron a planear su vida como pareja casada. Alquilaron un pequeño apartamento en el barrio de la Alameda, un lugar vibrante donde la diversidad era más aceptada. Decoraron las paredes con dibujos de Sofía y fotos de sus viajes juntos. Era un espacio pequeño pero suyo. Sin embargo, la paz era frágil. Los rumores sobre lo ocurrido en la boda de Miguel seguían circulando, y Elena sentía las miradas en el mercado, en el trabajo, en cada esquina. Algunos vecinos la apoyaban en silencio con sonrisas amables, pero otros la evitaban. Sofía, siempre optimista, le decía que no importaba lo que pensaran los demás, pero Elena no podía evitar sentir el peso del rechazo. Una tarde, mientras pintaban una pared del apartamento, sonó el timbre. Era Miguel. Elena se quedó helada, con el pincel goteando en la mano. Sofía, protectora, se puso a su lado. «¿Qué quieres?», preguntó Elena, con la voz tensa. Miguel parecía agotado, con ojeras marcadas. «Necesito hablar contigo», dijo mirando al suelo. «Solo contigo». Sofía frunció el ceño, pero Elena asintió. Se sentaron en un café cercano, en una mesa apartada. Miguel confesó que Clara lo había dejado definitivamente. Admitió su aventura, su hipocresía, su miedo a perder el control. «No quería hacerte daño, Elena», dijo con la voz rota. «Pero lo hice. Y no sé cómo arreglarlo». Elena lo escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. «Me hiciste sentir que mi amor no valía nada», respondió. «Pero lo que siento por Sofía es más grande que tu aprobación, o la de cualquiera». Miguel asintió con lágrimas en los ojos. Prometió intentar cambiar, intentar entender. Pero Elena no estaba lista para perdonarlo. «Necesito tiempo», dijo y se levantó, dejando a su hermano solo en la mesa. Esa noche Sofía y Elena hablaron hasta el amanecer. Decidieron que, aunque el camino era difícil, no dejarían que el pasado las definiera. Planearon un viaje a Corea del Sur, un lugar que Sofía siempre había querido visitar por su amor al arte asiático. Querían inspirarse, crecer juntas, lejos de las sombras de Sevilla. El viaje fue un punto de inflexión. En Seúl, pasearon por mercados vibrantes, visitaron templos y se perdieron en calles llenas de vida. La cultura coreana, con su mezcla de tradición y modernidad,
les dio una nueva perspectiva. En un pequeño café de Insadong, Elena tomó la mano de Sofía y le prometió que, sin importar lo que pasara, siempre lucharían por su amor. En Corea, Elena y Sofía encontraron una libertad que no habían sentido en Sevilla. Aunque la sociedad coreana no siempre era abierta hacia las parejas del mismo sexo, en Seúl encontraron espacios donde podían ser ellas mismas. Caminaron de la mano por Hongdae, rieron en cafés temáticos y se tomaron fotos bajo los cerezos en flor. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar. Sin embargo, la distancia no borraba el pasado. Una noche, mientras miraban el río Han, Elena recibió un correo de su madre. Carmen había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para familias de personas LGBTQ, y buscando entender mejor a su hija. No es fácil, escribió, pero quiero ser parte de tu vida, Elena. El mensaje era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo mucho que aún debían sanar. Sofía, siempre práctica, sugirió que escribieran un diario juntas durante el viaje. Para recordar quiénes somos, incluso cuando el mundo intenta decirnos lo contrario, dijo. Cada noche anotaban sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Elena escribió sobre su deseo de reconciliarse con su familia sin sacrificar su identidad. Sofía escribió sobre su sueño de abrir una galería de arte donde artistas queer pudieran expresarse libremente. De vuelta en España, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Carmen visitó el apartamento de Elena y Sofía, trayendo una bandeja de torrijas caseras. La conversación fue incómoda al principio, pero poco a poco comenzaron a hablar de cosas cotidianas, el trabajo, el clima, los planes de viaje. Era un paso pequeño, pero significativo. Miguel, por otro lado, seguía distante. Había comenzado a trabajar en sí mismo, asistiendo a terapia, pero no estaba listo para enfrentar a Elena. Ella, aunque dolida, decidió darle espacio. Sabía que el perdón no podía forzarse. Mientras tanto, Sofía tuvo una idea audaz: organizar una exposición de arte en Sevilla, con obras que celebraran el amor en todas sus formas. Elena, aunque nerviosa, aceptó ayudarla. Juntas contactaron a artistas locales, muchos de ellos queer, y alquilaron un pequeño local en Triana. La exposición, titulada Amor sin fronteras, atrajo a una multitud diversa. Por primera vez, Elena sintió que su comunidad la veía, no como una rebelde, sino como una luchadora. La exposición fue un éxito inesperado. Las paredes del local estaban llenas de colores vibrantes, retratos de parejas diversas, esculturas que desafiaban las normas. Elena y Sofía, agotadas pero felices, se abrazaron al final de la noche, rodeadas de amigos y desconocidos que celebraban su valentía. Entre los visitantes estaba Carmen, que llegó sola, con una tímida sonrisa. Miró las obras con atención, deteniéndose en un cuadro de Sofía, dos mujeres abrazadas bajo un cielo estrellado. «Es hermoso», le dijo a Sofía, con la voz temblando. «Tú y Elena sois hermosas». Elena, al escuchar esas palabras, sintió que algo en su interior se liberaba. Por primera vez, su madre no solo la aceptaba, sino que celebraba su amor. Se abrazaron y, aunque las lágrimas rodaron, eran de alivio, no de dolor. Sin embargo, la sombra de Miguel seguía presente. Días después, Elena recibió un mensaje suyo. «Vi las fotos de la exposición. Me alegra que estés haciendo lo que amas». Era breve pero sincero. Elena no respondió de inmediato. Quería creer en su hermano, pero el dolor aún estaba fresco. Sofía, siempre la optimista, insistió en que le diera una oportunidad. «La gente puede cambiar, Elena. Pero tú decides cuando estás lista». Esa noche hablaron sobre el futuro, una galería permanente, tal vez hijos algún día, una vida construida en sus propios términos. La comunidad queer de Sevilla comenzó a crecer en torno a ellas. Organizaron talleres, charlas, eventos culturales.
Elena, que antes se sentía invisible, ahora era una voz para otros. Pero con la visibilidad vinieron nuevos desafíos. Recibieron críticas, algunas sutiles, otras crueles. Un vecino dejó una nota anónima en su puerta: «No pertenecéis aquí». Sofía, furiosa, quiso confrontar al barrio entero, pero Elena la calmó. «No podemos cambiar a todos», dijo. «Pero podemos seguir siendo nosotras». Una noche, mientras planeaban un nuevo evento, recibieron una llamada de Clara. Había encontrado una nueva vida en Barcelona, lejos de los recuerdos de Miguel. Quería invitarlas a visitarla, a compartir su historia en un evento queer en su nueva ciudad. Elena y Sofía aceptaron, emocionadas por la oportunidad de expandir su mensaje. El viaje a Barcelona fue un nuevo comienzo. Elena y Sofía hablaron en el evento de Clara, compartiendo su historia de amor, lucha y redención. La audiencia, diversa y acogedora, las recibió con aplausos. Por primera vez, Elena sintió que su voz tenía eco, que su amor no solo era válido, sino inspirador. De vuelta en Sevilla, las cosas comenzaron a asentarse. Carmen se convirtió en una visitante habitual, trayendo comida y preguntas curiosas sobre la vida de Elena y Sofía. Poco a poco otras personas de la familia comenzaron a acercarse, primos, tías, incluso el padre de Elena, que aunque callado, mostró un apoyo tácito al asistir a uno de sus eventos. Miguel fue el último en dar un paso. Una tarde apareció en la galería de Sofía, con una expresión vulnerable que Elena no reconocía. «He estado equivocado toda mi vida», admitió. «No sé si puedes perdonarme, pero quiero intentarlo». Elena, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. No era un final perfecto, pero era un comienzo. Sabía que la reconciliación tomaría tiempo, pero por primera vez, sintió que su hermano la veía de verdad. Años después, Elena y Sofía abrieron su galería permanente en Sevilla, un espacio donde el arte y el amor se entrelazaban. La comunidad las abrazó y su historia se convirtió en un faro para otros que luchaban por ser aceptados. En Corea, durante un segundo viaje adoptaron una tradición: escribir deseos en farolillos y soltarlos al cielo. Elena escribió: «Que nuestro amor siempre sea suficiente». Sofía escribió: «Que nunca dejemos de luchar». Bajo las estrellas, con las manos entrelazadas, supieron que habían encontrado su lugar en el mundo. No fue fácil, pero cada paso, cada lágrima, cada victoria valió la pena. Porque al final el amor en todas sus formas siempre encuentra la manera de brillar.